Lo que vamos a ver en esta mañana es hacer un análisis, un inventario espiritual de nuestra vida. Casi siempre al inicio, al finalizar un año y empezar otro, bueno, por lo menos mi esposa y yo hacemos un análisis de cómo pinta el futuro, ¿verdad? Y cómo estamos en el presente. O sea, hacemos un inventario de las cosas que queremos hacer para el 2022, cuáles son nuestras metas, qué deseamos alcanzar, dónde vamos a invertir, cómo vamos a ahorrar, qué tenemos para hacer esos proyectos, qué cosas debemos delimitarnos para alcanzar esos proyectos. Planeamos nuestras vacaciones también, cuándo, qué fechas vamos a salir o qué viajes queremos hacer. Eh, entonces hacemos un inventario por lo general de lo que tenemos y lo que deseamos hacer, o cómo esto que tenemos lo podemos multiplicar en este año que viene. Entonces hacemos un inventario económico de lo que tenemos en casa, de lo que tenemos en el hogar para el año siguiente. Ahora, esto es más común que suceda en los hogares, ¿verdad? Hacer estos inventarios. Y como toda empresa también, todo negocio necesita tener un inventario, saber qué es lo que tiene y saber con qué cuenta para el futuro. Y por eso se hacen los inventarios, para manejar datos reales de lo que se tiene y, y de lo que tenemos a mano para poder trabajar. Pues de la misma manera debemos nosotros como creyentes tener y hacer un inventario espiritual en nuestra vida. Poder saber cómo está nuestra vida espiritual, en qué punto estoy, cómo fue nuestra vida espiritual en el año pasado, cómo queremos que sea nuestra vida espiritual en este año que viene, cómo fue nuestro comportamiento, cómo nosotros podemos ver hacia el futuro, pero analizando nuestro presente, cómo salieron las cosas espiritualmente, con qué cuento en este momento, cómo fue nuestro desempeño espiritual. Entonces, es muy importante que nosotros podamos hacer estos inventarios en nuestra vida y este inventario espiritual, y lo vamos a ver, vamos a hacer un inventario desde dos perspectivas. Vamos a ver un inventario futurista, vamos a irnos muy al futuro y volver a ver hacia atrás para poder analizar cómo pudiera ser un inventario nuestro de aquí a unos 150 años. ¿Sí? Nos vamos a transportar hasta el 2170, el año 2170, 150 años hacia adelante. ¿Qué tal si volvemos a ver hacia atrás y hacemos un recuento, hacemos un inventario de cómo pudiera ser nuestra vida, nuestra descendencia, nuestro legado, nuestra familia, después de que hayamos muerto, 150 años después? ¿Qué sucederá? ¿Qué habría pasado en esos 150 años? Y vamos a basar este inventario espiritual en el Salmo 112, versículos 1 y 2. Miren lo que, si tiene su Biblia y también tiene dónde apuntar en esta mañana, le invito para que busque una libreta, busque un lugar donde tomar notas y pueda anotar estos pasajes que le voy a compartir y también los puntos que vamos a ver esta mañana. En el Salmo 112, versículo 1 al 2 dice: Aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Poderosa en la tierra será su descendencia. La generación de los rectos será bendita. Que Dios bendiga su palabra y que nos hable en esta mañana. Para hacer este inventario espiritual es muy importante de que nosotros podamos
entender de que esto nos va a ayudar para nuestro futuro. Y para poder ver el futuro, les invité a que fuéramos al 2170, 150 años más adelante, y piense cómo será nuestra vida, cómo será nuestra descendencia, nuestro legado a la sociedad, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y voy a hablarles de un hombre, de este hombre que ven en pantalla, se llama Max Jukes. Este hombre, es interesante su vida porque se hizo un estudio acerca de él y acerca de su legado. Los datos son el producto de un estudio de esta familia que hizo el sociólogo Richard Dudley en el año 1877. Resulta que en una cárcel de Estados Unidos, en Nueva York, encontraron 40 presos, 40 reos, que extrañamente estaban unidos y todos estaban ligados, familiarizados con este hombre, Max Jukes. Entonces, este sociólogo hizo estudio acerca de la vida de él y su genealogía para poder ver cómo había sido la vida de este hombre y cuál había sido su legado 150 años después de su muerte. Y vean qué interesante el legado de Max Jukes en este estudio. Este hombre era un hombre ateo, era un hombre que no creía en Dios, que no temía a Dios, que no obedecía a Dios. Y, y miremos su legado. En estos 150 años después de su muerte, cuando se hizo este estudio, pudieron encontrar que en la vida de Max Jukes encontraron 310 vagabundos. 130 fueron a la cárcel por un promedio de 13 años cada uno. 7 fueron a la cárcel por asesinato. 100 fueron alcohólicos. 60 fueron ladrones habituales. 190 fueron prostitutas. 440 vidas físicamente destruidas por el vicio. Y solamente 10 personas aprendieron a ganarse la vida honestamente. Entonces vemos este legado, vemos todos los, la generación después de Max Jukes, y vemos esta lista. Yo no sé cuántos de los que están en este momento conectados piensan, yo quiero que mi legado sea igual de Max Jukes. Yo quiero que cuando yo me muera, 150 años después, quiero que mis hijos, los hijos de mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, toda mi descendencia tenga un currículo así. Yo creo que nadie de los que estamos acá quieren que sus hijos se conviertan en vagabundos, que sus nietos vayan a la cárcel, que sus bisnietos fueran asesinos, que fueran alcohólicos, que fueran ladrones habituales, que fueran prostitutas, que estuvieran destruidos por el vicio. Nadie desea que su familia o su descendencia pueda tener un legado como este en su vida. Ahora, ¿cómo sería nuestra vida si usted viajáramos 150 años al futuro, en el año 2170, y volviéramos a ver hacia atrás? ¿Cuál sería nuestro legado? ¿Cómo sería nuestra familia? ¿En qué se convertirían nuestros hijos, nuestros nietos? Bueno, por eso es que es importante hacer un inventario espiritual, porque este inventario espiritual, este análisis que podamos hacer de nuestra espiritualidad el día de hoy, nos va a ayudar a entender qué es lo que debo de trabajar para el futuro.
¿Cómo me preparo para este año que viene y los años venideros? Ahora veamos otra vida, veamos a otra persona, veamos a este otro hombre que les voy a enseñar en pantalla, que su nombre es Jonathan Edwards. Este hombre, a diferencia de Max Jukes, era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre obediente a las escrituras. Se casó con una mujer temerosa de Dios y vivió su vida bajo los parámetros santos y piadosos de la palabra de Dios. Él fue un teólogo y filósofo cristiano. Y veamos el linaje de Jonathan Edwards. En su vida, después de su muerte, 150 años, este mismo sociólogo hizo el mismo estudio con la vida de Jonathan Edwards y encontró en el linaje de Jonathan Edwards que existieron 300 pastores, misioneros y maestros de teología, 100 profesores universitarios, 100 abogados, 30 jueces, 60 médicos, 60 autores, 14 presidentes universitarios, 3 congresistas y un vicepresidente de Estados Unidos y numerosos gigantes de la industria americana. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos quisieran de los que estamos acá o de los que están escuchando este mensaje tener un legado como el de Jonathan Edwards? Yo creo que la mayoría, yo creo que todos. Yo quisiera, si viajara 150 años al futuro y volviera a ver hacia atrás, ver que mi linaje, ver que mis hijos, que mis nietos, que mis bisnietos fueron hombres y mujeres que aportaron a la sociedad, que enriquecieron este mundo, que sirvieron a otros, que fueron personas de bendición para esta sociedad, como bien lo decía el pastor Melvin al inicio, una sociedad que está corrupta, que está corrompida. Qué bueno que nuestra descendencia, que nuestro linaje sea de bendición para las futuras generaciones. Ahora, la diferencia de Jonathan Edwards a este hombre, Max Jukes, es que Jonathan Edwards era un hombre que temía a Dios. Era un hombre obediente a la palabra de Dios. Era un hombre piadoso. Veamos nosotros en esta mañana una idea principal que quiero compartirles. La idea principal de este mensaje en esta mañana es: mi inventario espiritual hoy determina mi legado. Mi inventario espiritual hoy determina mi legado. Si hacemos una revisión de nuestro inventario espiritual hoy, eso va a determinar nuestro legado. Y el punto número 1 de esta mañana es mi inventario espiritual, precisamente. Y es importante que nosotros, así como hacemos un inventario del negocio, hacemos un inventario económico en nuestra vida, que podamos hacer una revisión de cómo está mi vida espiritual hoy. ¿Por qué? Porque eso va a determinar nuestro legado, va a determinar nuestro futuro. Y veamos cómo inicia este pasaje en Salmo 112, versículo 1 al 2. Inicia con la expresión aleluya, aleluya. Y esta es una expresión de alabanza a Dios. Cada vez que veamos esta expresión en un texto, es porque algo bueno viene. Esta expresión de que alabado sea Dios anuncia de que algo maravilloso viene después de ese aleluya, de que algo bueno se aproxima. Y el salmista inicia este pasaje diciendo aleluya y luego continúa: cuán bienaventurado es el hombre que.
cuán bienaventurado es el hombre que. Esta palabra bienaventurado, y lo que quiere decir es que es bendito, es bendecido, es próspero, es gozoso, es rico, es bueno. Cuán bienaventurado, cuán bendecido es el hombre que. Entonces, aleluya, alabado sea Dios. ¿Qué es lo bueno que viene después de esta expresión? Es cuán bienaventurado, cuán bendecido es el hombre que. Y veamos lo que sigue diciendo. Es el hombre que teme al Señor. Entonces, alabado sea Dios. Y qué bendecido es el hombre que teme al Señor. Ese es, vamos a ver en este mensaje, 2 puntos y 6 subpuntos. Y vamos a empezar con el primer subpunto. Estamos en el punto número 1 de este mensaje y este se llama mi inventario espiritual. ¿Y cómo debo de iniciar mi inventario? ¿Cómo usted debe de iniciar un inventario espiritual en su vida? Analice esto. Nuestro temor a Dios. El hombre, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor. Entonces, el punto A del punto 1 es temor. ¿Cuánto está teniendo temor usted del Señor? ¿Cuánto temor tuvo usted en el 2021 del Señor? ¿Cuánto temor está teniendo actualmente en el Señor usted? Las decisiones que usted está tomando el día de hoy, las decisiones que está pensando tomar en el futuro, ¿está teniendo usted temor de Dios en lo que decide? Todos los que estamos acá deseamos ser bendecidos como Jonathan Edwards, con una familia tan maravillosa, con una descendencia tan maravillosa. Pero la palabra de Dios dice que bienaventurado es el hombre que teme al Señor. Y todos acá queremos la bendición de Dios. Pero ¿cómo conseguimos esa bendición? Teniendo temor de Dios. ¿Cuánto temor tuvo usted el año pasado para tomar decisiones? ¿Tuvo temor usted en cómo manejó su vida? ¿En cómo decidió? Su familia está observando que usted es un hombre, una mujer temerosa de Dios, que usted es una persona que teme de Dios, que teme a sus juicios. Ahora, hemos escuchado por mucho tiempo y siempre escuchamos mensajes donde nos hablan acerca del amor de Dios, de lo maravilloso que es el Señor, de ese amor expresado. Claro que sí. Pero debemos de entender, y quiero que en esta mañana tal vez te vayas a sentir confrontado, y esa es mi intención, que te sientas confrontado con tu vida y cómo la estás dirigiendo. Y si la estás dirigiendo bajo el temor de Dios, témale a Dios, ¿sí? A veces, obviamente, vemos que la esencia o el espíritu de la palabra aquí, temor, no es precisamente miedo, sino más bien es un temor reverente al Padre, reverente al Señor. Y esta reverencia implica respeto, implica adoración, implica sujeción, reverencia, pero a veces esa reverencia es construida y es construida bajo un principio de temor. Y a veces no queremos decirle a la gente, téngale miedo al Señor. Yo quiero decirle, sí, téngale miedo. Ese es el principio de la sabiduría. Tema los juicios de Dios. Tema que Dios no se le escapa una. Dios no puede ser burlado. Dios es un Dios justo, que claro nos ama, pero no va a pasar por alto el pecado, no va a pasar por alto la ofensa, no va a pasar por alto la irreverencia, no va a pasar por alto la insujeción. Él es el padre de la casa y hemos llegado a su casa. Y lo primero que debemos de tener es temor, temor a sus juicios. Y a veces la gente, mire, nosotros los creyentes
vivimos. La gente que no tiene a Cristo en su vida, pues aún peor, pero la gente vive actuando sin temor al Señor, a lo que Él vaya a decidir, a cómo Él va a responder a nuestras acciones. Vea lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. Es un versículo viejo conocido. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Es el principio. No quiere decir que es el final o que es el todo. Es el principio. El principio, el inicio para ser una mujer, un hombre sabio en este 2022 es que usted tema a Dios, tema a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cómo fue? Hagan el inventario, inicie el inventario este año de su vida espiritual y piense cómo fue mi temor de Dios, cómo fue mi temor a Dios este año que pasó. Haga una nota en su vida del 1 al 10 y califíquese. ¿Actuó usted? ¿Sus decisiones fueron basadas en el temor a Dios? ¿En el temor a lo que Dios iba a pensar sobre esa decisión? ¿En el temor a los juicios que Dios iba a determinar en su vida sobre sus decisiones? ¿En el temor a las disciplinas que Dios pudiera aplicar a su vida porque usted actuó sin temor, sin reverencia ante Él? ¿Ha sido usted una persona reverente ante el Señor? Bueno, esa debe ser nuestro primer punto en el inventario. Nuestro temor a Jehová, nuestro temor al Señor. Recordemos que estamos haciendo un inventario, recordemos la idea principal. Mi inventario espiritual hoy determina mi legado. Max Jukes fue un hombre que vivió sin temor a Dios. No tuvo temor de Dios en su vida y vemos los resultados de una vida de un hombre que vivió sin temor al Señor. Y por otro lado, vemos a un hombre temeroso de Dios como Jonathan Edwards. 150 años después de su muerte, vemos los resultados de una vida piadosa, los resultados de un hombre temeroso de Dios, los resultados de un esposo temeroso a Dios, los resultados de un padre temeroso de Dios, los resultados de un siervo temeroso de Dios, los resultados de un varón, de un hombre que tuvo temor del Señor. Hagamos nuestro inventario espiritual en esta mañana. Ahora veamos lo que sigue diciendo el Salmo 112, versículos 1 al 2. Aleluya. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor. Y luego sigue diciendo que mucho se deleita en sus mandamientos. Esto es interesante. Ahorita, más adelante, vamos a ver la palabra deleitarse o deleita. Pero concentrémonos en la oración completa. Se deleita en sus mandamientos. O sea, ¿cómo demuestro yo deleite en los mandamientos del Señor? Obedeciéndole. O sea, de que yo puedo expresar que mi temor a Dios, cómo yo puedo demostrarle al Señor que le temo, que temo a sus juicios, que temo a que, entendiendo de que Él es el Padre, que Él es el creador de los cielos y la tierra, de lo visible y lo invisible, del universo, del cosmos, a este Dios le rindo cuentas. ¿Cómo yo demuestro ese temor a Dios? Bueno, obedeciendo sus mandamientos, ¿sí? Tengo reverencia, tengo respeto, muestro respeto y reverencia, un temor reverente al Padre cuando obedezco sus mandamientos. Y ese es el punto B de este inventario. Número 1, recuerden que estamos en mi inventario espiritual, punto número 1. Y para empezar mi inventario espiritual, debo de tener temor a Dios.
Debo de analizar mi temor a Dios. Y la otra cosa que debo de revisar es mi obediencia a Dios. ¿Qué tan obediente fuiste el año pasado a Dios? ¿Fuiste obediente? Recuerden que la obediencia demuestra reverencia, demuestra respeto, demuestra nuestro temor al Padre. Y la pregunta para este inventario es, ¿qué tan obediente fuiste el año pasado y qué tan obediente eres ahora y quieres ser este año que viene? Recuerden que esto es el resultado de que nuestro inventario espiritual nos va a ayudar a nuestro legado espiritual. Entonces, ¿qué tan obediente fuimos? ¿Fue usted obediente al Señor? ¿Fue obediente a sus mandamientos? ¿Fue obediente al congregarse? ¿Fue obediente al ofrendar? ¿Fue obediente al servicio a los demás? ¿Fue obediente al servicio a Dios? ¿Fue obediente al contar a otros lo que Dios hizo en su vida? ¿Fue obediente en hacer discípulos? ¿Cómo fue tu obediencia espiritual el año pasado? ¿Cómo es tu obediencia ahora mismo? Miren, a veces no nos damos cuenta, pero hemos estado en la casa del Padre actuando aún en desobediencia, en rebeldía, en oposición, en resistencia al Señor. Y eso demuestra irreverencia, falta de temor de Dios, como si no hubieran consecuencias de nuestra desobediencia. Hermanos, este inventario espiritual nos va a ayudar a forjar nuestro legado y nuestro futuro. Max Jukes, recordemos, fue un hombre que no obedeció a Dios. Y vemos los resultados de una vida de desobediencia al Padre. Por otro lado, Jonathan Edwards fue un hombre obediente al Señor, obediente a las Escrituras, obediente a la palabra del Señor, obediente en servicio. ¿Fue usted obediente este año en congregarse? ¿Fue obediente en el servicio de Dios? ¿Fue obediente en ofrendar, en diezmar? ¿Fue obediente en servirle al Señor? Sus hijos, su esposa, pueden ver de que usted es un hombre que es obediente al Señor. Sus hijos pueden ver, es palpable su obediencia al Señor. Que usted primero obedece a Dios antes que a un jefe, obedece a Dios antes que a sus amigos, obedece a Dios antes que a su esposa, obedece a Dios antes que a su esposo. ¿Está usted mostrando obediencia al Señor? Bueno, entonces tienes que hacer una revisión, tienes que hacer este inventario en tu vida y revisar, ¿estoy siendo obediente? Recordemos el pasaje, que muchos se deleitan en sus mandamientos. La obediencia es algo que debemos de revisar. Mire lo que dice Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Así que si nosotros podemos responder a este amor de Dios, guardando su palabra, viviendo conforme a su palabra, hay una reciprocidad de parte del Señor hacia nosotros y Él hará en nosotros morada. Ahora, mire lo que dice Primera de Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El Señor ha venido a ser una morada en nuestra vida. Somos casa del Señor. Somos templo del Señor. Y en este templo somos sacerdotes. Él ha edificado en nosotros casa espiritual y un sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales. Ahora usted dirá, pastor, ¿pero qué tiene que ver el tema
de la morada del Señor? ¿Qué tiene que ver el ser casa espiritual y que somos sacerdotes? Más adelante, Pedro dice que somos nación santa, sacerdocio, somos un sacerdocio del Señor. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de la obediencia? Bueno, vamos un poco más atrás en las Escrituras y veamos lo que dice Malaquías, capítulo 2, versículo 2. Y es el Señor hablando a través del profeta a los sacerdotes del pueblo de Israel. Ahora nosotros somos sacerdotes. Ahora el Señor habita en nosotros y ofrecemos sacrificios agradables al Señor. Y mire lo que el Señor le dijo, y yo les recomiendo leer todo el capítulo 2 de Malaquías para que usted pueda ver los resultados de los sacerdotes que estaban desobedeciendo al Señor, que se habían desviado, que no estaban obedeciendo los mandatos del Señor. Y mire cómo el Señor se refiere en este versículo de Malaquías, capítulo 2, versículo 2. Si no oyereis, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Hermanos, si este pasaje no nos hace reflexionar en que debo de tener temor de Dios en este año, que debo de analizar mi vida, mi espiritualidad basado en el temor que le tengo a Dios y en mi obediencia al Señor. Yo espero que este pasaje nos haga reflexionar. Si no decidí de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Aunque este pasaje es dado a los profetas de la época y a los profetas del pueblo de Israel, a los sacerdotes de la época y a los sacerdotes del pueblo de Israel, tenemos que entender que hoy día nosotros desempeñamos una labor sacerdotal en nuestra familia. Caballeros que están conectados en esta mañana y que están escuchando este mensaje. Dios pedirá cuentas acerca de nuestro servicio a Él como jefe de hogar. Así como vemos resultados de la vida de Max Jukes, podemos ver resultados de la vida de Jonathan Edwards. De un hombre que no temía a Dios y de un hombre que temía a Dios. De un hombre que no obedecía a Dios y de un hombre que obedecía a Dios. Todos queremos que nuestra familia sea bendecida. Todos queremos que nuestros hijos sean bendecidos. Entonces haga su inventario. ¿Qué tanto estás temiendo del Señor? ¿Qué tanto estás obedeciendo? Como sacerdote de tu hogar, obedece al Señor y Él bendecirá tu familia. Él bendecirá tu hogar como sacerdote de tu vida, mujer, varón que me escuchas. Piensa en cómo estás obedeciendo al Señor. ¿Qué tanto le estás obedeciendo? ¿Qué tanto no? Porque nuestro Señor es un Dios justo y Él puede ver nuestras acciones, nuestras decisiones y cómo estamos decidiendo en nuestra vida hoy. Témale al Señor, obedézcale. Y la otra cosa que podemos encontrar en este versículo, la tercera cosa de nuestro inventario espiritual es el deleite. Es el punto C. Entonces recordemos, número 1, estamos viendo en el punto número 1 nuestro inventario espiritual. Estamos analizando que en nuestro inventario espiritual debe de haber temor de Dios. ¿Cómo está mi temor a Dios? Debo de revisar mi obediencia a Dios. Y número 3, debo deleitarme, nuestro deleite. Y esta palabra deleite, mire, puede ser un indicador, ¿sí? En nuestra vida. ¿Qué tanto te estás deleitando en obedecer a Dios? ¿Sí? Piense en este inventario que estamos haciendo
¿Cuánto me estoy deleitando en servirle a Dios? ¿Cuánto me deleito en congregar? ¿Cuánto me deleito en ofrendar, en diezmar? ¿Cuánto me deleito en dar? ¿Cuánto me deleito en anunciarles a otros el evangelio? Y si has perdido el deleite, si has perdido ese deleite de servirle a Dios, de obedecerle a Dios, este puede ser un indicador de cómo está tu vida espiritual. ¿Sí? De pronto no disfrutaste, tal vez no fuiste obediente el año pasado en congregarte, no fuiste obediente el año pasado en ofrendar, en diezmar, en servir, en cumplir los mandamientos del Señor. Perdiste el deleite, el disfrute. Has perdido el deleite en leer las escrituras. Has perdido el deleite en escuchar un mensaje. Has perdido el deleite en compartir con tus hermanos. Este puede ser un indicador de que es una luz roja en tu vida espiritual que te está diciendo, presta atención, cómo está tu espiritualidad ahora mismo. Presta atención, cómo está tu vida espiritual en este momento. Porque una persona que está, pues, bien espiritualmente, que está fortalecido espiritualmente, se deleita en los mandamientos, se deleita en obedecer al Señor, se deleita en servir. Es una persona que siempre está buscando la oportunidad de bendecir a otros, que está buscando la oportunidad en congregarse. Para esta persona es una bendición, se deleita en compartir con sus hermanos, se deleita en sembrar en la obra del Señor, se deleita en servir a otros, se deleita en buscar, en estudiar la palabra de Dios. Tal vez hay otras cosas que están deleitando más tu vida. Tal vez te deleita más en Netflix. Tal vez te estás deleitando, te estás gozando y disfrutas más otras cosas en tu vida que las cosas espirituales. Este puede ser un indicador de cómo está tu vida espiritual. Mire lo que dice Salmos capítulo 112, versículo 1 al 2. Volvamos a nuestro texto principal. Que mucho se deleita en sus mandamientos. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor y que mucho se deleita en sus mandamientos. Una persona que se deleita en el servicio a Dios, que se deleita en obedecer al Señor, es una persona que va a ser bendecido. Y yo sé que todos los que están conectados en este momento desean bendición para su hogar, bendición para su familia, bendición para sus hijos. Deleítese en el Señor. Y si no te estás deleitando, tienes que revisar, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Me estoy convirtiendo en una persona cada vez más carnal? ¿Me estoy convirtiendo en una persona que está más afanada en las cosas de este mundo, que se deleita en las cosas de este mundo más que en las cosas del Señor? De eso se trata este inventario espiritual, de poder hacer una revisión y poder hacer las correcciones en este año que viene y poder pensar en cómo será tu vida y tu legado en el futuro. Ya vimos las consecuencias de un hombre que vivió sin deleitarse en el Señor, en obedecerle a Él, en temerle a Él, y las consecuencias de un hombre que amaba a Dios, que se deleitaba en el servicio del Señor. Imagínense que hubo una mujer de la familia de Max Jukes, del hombre que tuvo una descendencia horrible, con un historial catastrófico en su vida. Una esposa de sus hijos le decían Margaret, la madre de criminales, porque todos sus hijos fueron criminales. Yo sé que usted no desea ser una madre de esas, no desea un mote de esos en su vida, un sobrenombre así. Pero para esto entonces tienes que trabajar en el temor a Dios. Tienes que trabajar en la obediencia a Dios y tienes que trabajar en deleitarte en la obediencia al Señor.
Salmos capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. ¿Quién te está aconsejando hoy? ¿A quién estás escuchando? ¿Con quién te reúnes? ¿A quién escuchas? ¿Qué estás escuchando? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Se deleita en la ley de Dios. Obedecer los mandamientos, hacer la ley de Dios en su vida, no es un pesar, no es algo que le traiga carga al servirle a Dios. No es algo que sea quejoso para esta persona el poder servirle a Dios con más entrega, en darle a Dios más, en servirle a Dios más. No se vuelve cargoso, sino un deleite el dar, un deleite en ofrendar, un deleite en servir al Padre, un deleite en congregarme. He encontrado deleite en estas cosas. Bienaventurado el varón, bienaventurado la mujer, bienaventurados los niños que están aprendiendo en su casa, que en su hogar, en su familia, le tememos a Dios, obedecemos a Dios y nos deleitamos. ¿Está su familia observando cómo usted disfruta el servicio a Dios? ¿Cómo usted se deleita en dar? ¿Cómo usted se deleita en congregarse? Y en su ley medita de día y de noche. ¿Está deleitándose usted en la palabra de Dios? ¿Cuánto se deleitó usted en congregarse, en ofrendar, en leer la palabra de Dios el año 2021? Bueno, haga su revisión, haga su inventario y piense si debe de trabajar más en esas áreas en su vida. Recordemos nuestra idea principal. Mi inventario espiritual hoy determina mi legado. Mi inventario espiritual hoy determina mi legado. Recordemos, en resumen, esta primera parte. Entonces, ¿cómo debo de hacer mi inventario espiritual? ¿Cuánto estoy temiendo al Señor? ¿Cuánto estoy obedeciendo al Señor? ¿Y cuánto me estoy deleitando en el Señor? Estas tres cosas van a determinar nuestro estado espiritual. Nos van a ayudar a inventariar el cómo estamos espiritualmente y saber cuáles son las metas espirituales para este 2022. El punto número 2 es mi legado espiritual. Entonces, el punto 1 era mi inventario espiritual. Y el punto número 2 es mi legado espiritual. Veamos de nuevo nuestro pasaje principal. Aleluya. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Y vea lo que dice el versículo 2. Poderosa en la tierra será su descendencia. ¿Cómo podemos tratar de interpretar esta frase? Poderosa en la tierra será su descendencia. Bueno, podemos pensar que esta frase poderosa, podemos pensar que será una descendencia influyente. Cuando yo trabajo mi inventario espiritual, cuando trabajo en mi vida espiritual, puedo creer de que voy a heredar, que voy a darle a mis hijos, a que ellos se conviertan en hombres y mujeres influyentes, sí, influencers de la época. Ahora los influencers son esos que hacen videos y que hacen cosas en internet y que ponen cosas chistosas o cuentan chistes y que estas personas más bien por su popularidad venden productos, les pagan para ofrecer productos, etcétera. Pero como creyentes debemos de heredar a nuestros hijos, debemos de heredar a la iglesia del futuro, gente que le tema a Dios, gente que obedezca a Dios, gente que se deleite en Dios, para que se conviertan en personas influyentes en la sociedad.
que puedan ser influyentes en la escuela, en el colegio, que puedan ser influyentes en las universidades, que puedan ser influyentes en la sociedad. Vamos a tener una descendencia poderosa en la tierra si trabajamos nuestra vida espiritual ahora, con nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, siendo influyentes en la vida de otros. Mire lo que sigue diciendo: poderosa en la tierra será su descendencia. La generación de los rectos será bendita. Ahora veamos el punto B de este punto número 2 acerca de nuestro legado, mi legado espiritual. Entonces, mi legado espiritual, si trabajo mi espiritualidad, va a ser de que mi descendencia va a ser influyente como la de Jonathan Edwards. Y el punto B de mi legado espiritual es la rectitud. ¿Sí? Dice el pasaje: la generación de los rectos será bendita. ¿Queremos que nuestra generación sea bendecida? ¿Queremos que nuestros hijos sean bendecidos? ¿Usted quiere que su familia sea bendecida? Por favor, diga amén ahí donde está. Y para que su familia, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, nuestras generaciones sean bendecidas en el Señor, tenemos que tener rectitud. Ese debe ser nuestro legado. Una vida recta. En su familia, sus hijos están observando de que usted es un hombre, una mujer con rectitud, recta en lo que hace, recta en cómo vive, que tiene una vida con rectitud delante de Dios. Bueno, en esa generación habrá bendición si heredamos rectitud. La rectitud se modela y se hereda en la práctica, no en las palabras. ¿Cómo nosotros vamos a entender esto? Bueno, entendiendo que debemos de modelar y que debemos de heredar la rectitud en la praxis, en la práctica de nuestra vida. Ven en su hogar de que usted es un hombre recto a pesar de las circunstancias, a pesar del entorno. ¿O usted es una persona que divaga en sus principios y valores cristianos, en su obediencia a Dios, en su temor a Dios, dependiendo de las circunstancias? ¿Que es una persona que se deleita dependiendo del entorno? ¿O es una persona que no importa qué suceda, no importa las circunstancias que pasen, no importa en medio de la enfermedad, en medio de las pruebas, aún en medio de la tentación, usted es un hombre, una mujer recta, con rectitud en su vida, con principios y valores claros? Que su obediencia y su temor a Dios, su deleite en el Señor, no está condicionada a lo que está viviendo al entorno, sino a la convicción y a la obediencia que usted tiene al Padre, al temor que le tiene a Él, a la obediencia que profesa hacia Él, hacia esa reverencia al Señor. La rectitud se modela y se hereda en la práctica, no en las palabras. Salmo 112, 1 al 2, nuestro texto principal, mire cómo termina. La generación de los rectos será bendita. Y este es nuestro último punto. Bendición. Nuestro legado tiene que estar basado en la influencia. Tiene que estar construido en la rectitud. Tiene que ser expuesto a través de la bendición de Dios. Seremos bendecidos si nosotros podemos ser temerosos de Dios, obedientes de Dios, deleitarnos en Él. Y estas tres cosas en nuestro inventario espiritual nos ayudarán en nuestro legado espiritual, que debe de ser influencia, rectitud y bendición. Que nuestra familia sea bendita a través de nuestra vida temerosa y obediente al Señor. Podemos ver en resumen acá este inventario y nuestro legado espiritual. Ahora quiero que piensen, y sé que lo han hecho a través de su vida personal, y hagamos un inventario espiritual de nuestra vida.
¿Y cómo vamos a temer, a obedecer y a deleitarnos este año? ¿Cómo vamos a influir y a tener rectitud y por ende bendición en nuestro legado espiritual para el 2022? Pero pensemos también como comunidad, como iglesia. ¿Qué legado usted le dará a sus hijos, a su descendencia? Y pensemos como iglesia, ¿cuál será el legado que nosotros le demos a las generaciones futuras? ¿Sí? A su hijo que va a la cuna. ¿Cuál es la iglesia que vamos a heredar? ¿Cuál es el legado que vamos a dar? Tal vez usted como padre de familia piense y diga, bueno, yo quisiera comprar una casa para que esa casa le quede a mis hijos, o yo quisiera tener propiedades para heredarle a mis hijos eso, o quisiera tener, ahorrar suficiente para heredarle a mis hijos estudios, o para heredar, y pensamos en esas cosas que queremos que nuestros hijos sean bendecidos. Pero debemos de entender que nuestra espiritualidad es herencia y es nuestro legado para ellos. Ahora nosotros como pastores, este cuerpo pastoral de nuestra iglesia, así como usted desea una casa para que sus hijos tengan un techo seguro, nosotros como cuerpo pastoral también soñamos con darle una casa de adoración a nuestras futuras generaciones. Un día Manu ya no estará, un día el pastor Melvin ya no estará, un día yo ya no estaré, estaré igual o más viejito que ellos. Envejecemos. En 150 años ya no estaré. Estaremos muertos. Estaremos en la presencia del Señor. Pero pienso en esos niños que van a la cuna. Pienso en los niños que van a nuestras clases de CF Kids. ¿Cuál será nuestro legado como iglesia? Para poder juntos como familia heredar, tenemos que para poder pensar en un legado para ellos. Estamos orando como iglesia, como cuerpo pastoral, para poder llegar a comprar una propiedad, para no tener que divagar con el tema de alquileres, si debemos o no debemos de estar aquí, o si tendremos que llegar a salir por las razones que sean. Como pastor, quiero que sus hijos puedan tener una iglesia, un lugar donde congregarse, una casa donde ir a servir, una casa donde crecer espiritualmente. Y para esto debemos de trabajar en comunidad. Debemos unirnos en temor a Dios. Debemos unirnos en obediencia al Señor, en obediencia, en temor, en deleitarnos para trabajar juntos para conseguir estos objetivos. ¿Usted quiere saber hacia dónde vamos como iglesia? No puede faltar el próximo servicio. Por favor, todos vengan, porque vamos a dar la visión de la iglesia para 5 años y el plan de crecimiento y el plan de consolidación como iglesia en Curridabat, como iglesia del Señor. Tenemos un plan para comprar una propiedad que va a iniciar este mismo año. En el segundo semestre de este año iniciamos para levantar $100,000 juntos como comunidad para poder heredar, para poder dar a la futura iglesia, a la iglesia del futuro, un lugar donde celebrar al Señor y donde enseñar y donde seguir haciendo discípulos. Hace 100 años, así más de 100 años, empezó nuestra iglesia en Miami. Una pequeña iglesia en un estado en la Florida. Compraron una propiedad y empezaron poco a poco. Nosotros debemos aprender y dar esos mismos pasos. Dios, queridos hermanos, nos permita al pastor Melvin, al pastor Manuel y a mí, su servidor, poder estar un día en la mesa de un notario público, firmando las escrituras de la propiedad de la iglesia, para que la iglesia continúe cuando nosotros no estemos, y asegurando que las futuras generaciones puedan pastorear y puedan seguir discipulando a toda esta generación, que muchos, como la familia de Max Jukes, pueden hacer un alto en su vida
y poner como prioridad en su vida el temor, la obediencia y el deleite del Señor, para que entonces su legado pueda ser transformado por el poder de Dios. Para que muchos hombres y mujeres como Jonathan Edwards, temerosos de Dios, puedan crecer y desarrollarse en una comunidad para heredar a sus hijos fe, esperanza, amor y la palabra del Señor. Únase con nosotros. Hagamos este inventario en nuestra vida como iglesia y como individuos. Y que el temor, la obediencia y el deleite a Dios no sea circunstancial o sujeto a nuestras emociones o a lo que está pasando en nuestro entorno, sino sea una decisión clara y convincente, contundente en nuestra vida, que no importa qué suceda, seguiré teniendo temor, obediencia, deleite para heredar influencia, rectitud y bendición. El mismo Jonathan Edwards escribió esta frase: mi compromiso es vivir de tal manera como quiera haber vivido cuando llegue el momento de morir. Otra vez, mi compromiso es vivir de tal manera como quiera haber vivido cuando llegue el momento de morir. ¿Qué quiere decir esto? Que piense usted más adelante que está en su lecho de muerte. Y en ese momento en que estamos agonizando y que estamos muriendo y nos estamos despidiendo, pensaríamos cómo hubiera querido ser mi vida. ¿Cómo hubiese querido que mi vida hubiera sido? Bueno, tal vez en ese momento pensaron, hubiera hecho esto, hubiera servido más al Señor, hubiera disfrutado más hacer estas cosas. Bueno, que ese sea nuestro compromiso, vivir de tal manera como quiera haber vivido cuando llegue el momento de morir. Padre, en esta mañana quiero pedirte, Señor, por mis hermanos, para que tú nos ayudes, Señor, a hacer este inventario en nuestra vida. Mi inventario espiritual hoy determina mi legado. Lo que estoy haciendo ahora mismo, cómo estoy viviendo mi vida, si realmente estoy viviendo una vida temerosa de Dios, si realmente estoy obedeciendo al Señor con el dar, con el congregarme, con el leer la palabra de Dios, con el compartir el evangelio, o estoy siendo desobediente. Si estoy disfrutando estas cosas y si no las estoy disfrutando, que pueda analizar, porque este es, Padre, un indicador de mi estado espiritual. Señor, ayúdanos a ser influyentes, a ser rectos y a ser gente que herede bendición espiritual para su descendencia. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos en este 2022 como individuos y como iglesia. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.